Queridos telespectadores, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenidos de nuevo en el programa Cita con el Sheikh. Hoy, queridos telespectadores, vamos a seguir hablando del tema que estuvimos tratando y analizando la semana pasada y que trata sobre respeto a los padres, o lo que como se llama en árabe, birr al-walidain. Hoy concretamente vamos a hablar sobre la obediencia a los padres. Para eso tenemos con nosotros a Sheikh Mansour. Sheikh Mansour, assalamu alaikum. Alaikum salam, Tullah. Como he dicho Sheikh Mansour, vamos a seguir hablando del birr al-walidain o respeto a los padres. Concretamente sobre la obediencia. ¿Esa obediencia a los padres tiene que darse en todo lo que nos manden o hay algunas excepciones? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bien, pues en este caso, cuando hablamos ya hablamos en el capítulo anterior el respeto y la obediencia que tiene que tener. Sobre todo hablamos del respeto y las formas que enseña el Islam a la gente de cómo ser buenos con sus padres y cómo tratarles con respeto. Y en este caso, cuando hablamos de la obediencia a los padres, lo que nos exige el Islam, lo que nos pide el Islam, en este caso es que todo cuanto nos piden nuestros padres debemos cumplirlo. Y una parte de esta explicación la dimos en el capítulo anterior, porque es una petición del Islam, es una petición divina de Dios, de Allah Azza wa Jal, que pide que seamos respetuosos con nuestros padres y bueno, explicamos ya en qué consistía, de dónde venía esa orden de Allah, de dónde venía el Corán y el respeto que tenía que tener la persona con sus padres y las formas en que se puede hacer, hay muchas formas. Y si hablamos de la obediencia, en principio, como he dicho, tiene que ser una obediencia total en todo lo que nos manden nuestros padres, ya sean para que les ayudemos a hacer alguna cosa o que nos pidan que hagamos una cosa o a veces nos prohíban que no realicemos ciertas cosas. Entonces todo ello forma parte de ese respeto y esa obediencia que hay que tener a los padres. Sin embargo, que exista esa obediencia no significa que los padres puedan hacer todo lo que quieran con sus hijos. No significa que los tengan entre si se quiere decir, que traten a la gente, a los niños en este caso, con despotismo, de que, bueno, como son mis hijos, puedo mandarles, hago lo que quiero, o puedo mandarles todo lo que quiera y hacer con ellos todo lo que quiera. Y no es así. En el Islam existe una cosa que se llama en el Islam, que es conocida como, en árabe es conocida como huququllah y huququn nas, que es los derechos de Allah y los derechos de la gente, exactamente. Entonces, dentro de estos derechos de la gente también hay subderechos, es decir, los derechos de, por ejemplo, como hemos visto la semana pasada, ahí estamos hablando de los padres, los derechos que tienen los padres sobre los hijos, también hay derechos que tienen los hijos sobre los padres. Entonces, si hay derechos que tienen que ver con el respeto y la obediencia, por ejemplo, de los hijos hacia los padres, que es que los hijos le respeten, le cuiden, le hablen correctamente y se ocupen de ellos, también eran las obligaciones de los hijos para con los padres. Y a la vez que tienen obligaciones los hijos, también tienen obligaciones los padres y los niños también tienen derechos. Entonces, una cosa es, dentro de esa obediencia, que los niños deben de tener, por lo que hablamos la otra vez, y los menores con sus padres, porque son, bueno, tampoco cuando uno sea mayor se olvida de esa obediencia, pero sobre todo cuando son pequeños, en todo lo que tiene que ver con la educación, con la protección de los niños como menores que son, todo eso, los niños y la gente que todavía no ha llegado a la mayoría de edad, le debe esa obediencia a los padres, porque a la vez que padres, como dijimos la otra vez, también son tutores, están obligados por ley, incluso también por la Sharia islámica, la legislación islámica, son padres porque son sus hijos y es un regalo de Dios, es un don de Dios, pero también son responsables ante la ley, no pueden hacer lo que quieran con los niños. Entonces, en este caso, por poner un ejemplo sencillo, si uno tiene a su hijo, tiene niños,
y estos niños le deben obediencia o estos menores deben obediencia, a ninguna persona hoy día se le puede ocurrir decir, bueno, yo no quiero que mis hijos aprendan nada, ellos son mis hijos y yo ordeno sobre ellos, no les dé ningún tipo de educación, ya cuando sean mayores que hagan lo que quieran. Sí. Entonces esto no es así. Hoy, por ejemplo, hoy día, hablando de, por ejemplo, los países occidentales, tú puedes llevar a tus hijos a, digamos, a los colegios reglados que son estatales, o también existen fórmulas como, por ejemplo, que los niños estén en casa y reciban una educación y que, por ejemplo, el Estado se cerciore de que esos niños están aprendiendo porque luego pasan unos exámenes, eso se puede hacer. Y eso entra dentro de la responsabilidad que tienen los padres de siempre educar a sus hijos porque es un maslaha, sí, como se llama en árabe, es un interés del niño. Sí. Entonces, eso es una cosa, decir, bueno, o lo llevo al colegio o otras fórmulas que existen en la sociedad, pero no, por ejemplo, decir, bueno, como es mi hijo, ¿para qué va a aprender? Ya aprenderá si quieres mayor, aprenderá tal cosa, no. Todo esto entra dentro de lo que son los derechos de los niños también, que los recoge el Islam. Y aquí, por poner un ejemplo que es muy elocuente, que habla sobre la educación de los niños, hay un dicho del imam Shatibi, el imam conocido del Andalus, que era de origen del pueblo de Xàtiva en Valencia, de Játiva, y dice una cosa que estamos hablando ya de hace 8 siglos, 9 siglos, unas enseñanzas muy importantes. Dice que los padres son responsables de sus hijos en la enseñanza hasta cierto límite, y que luego después de ese límite el responsable es él habla del hukum, ¿no? Del sultán, habla del poder, ¿no? Del Estado. Y le explica por qué. Dice, porque los padres, aunque hay gente que es estudiosa y es culta y tiene formación, no todo el mundo tiene un nivel de formación alto. Entonces va a llegar un momento donde los padres no le pueden dar más a sus hijos porque no saben. Entonces dice, el Estado se tiene que encargar, estamos hablando de hace 9 siglos lo que estás diciendo. Dice, los responsables es Doula, está hablando del Estado. Sí. El Estado es el responsable de formar más a esos niños porque son una responsabilidad de toda la comunidad. Pero bueno, para no meternos mucho... Los padres también son responsables. Claro. Para darles la educación que merecen para que... es como una semilla. O sea, sembrar una semilla para tener el fruto después. Exacto, claro. Porque eso también es importante, aunque no vaya mucho con lo que estamos viendo hoy, pero sí que, por ejemplo, estemos en unas sociedades donde está muy avanzado lo que es el sistema escolar, que hay muchos profesores, que hay, bueno, aunque estemos sufriendo hoy día recortes, sí, pero bueno, vamos para adelante. Que aunque hayan herramientas del Estado, como es el colegio, los colegios, que se dedican a formar a los niños, eso no significa que los padres ya se desentiendan y no hagan nada en casa. También tienen que seguir a sus hijos, tienen que ayudarles en lo que puedan. Si no pueden, por ejemplo, y tienen medios o un amigo o alguien que les presta una ayuda, por ejemplo, de dar clases de apoyo a sus hijos, para si hay cosas que a lo mejor ellos como padres no saben explicar. Entonces no significa que dejo al niño en el colegio y ya ahí le van a enseñar y yo no me desentiendo. Sí, exactamente, porque hay algunos padres a lo mejor que no saben ni siquiera en qué clase o en qué año está su hijo. Y a lo mejor nunca ha ido al colegio a pedir información o informes escolares sobre su hijo. Sí, por eso salió una iniciativa en un colegio que estaba bastante bien, que era mandar, antes daban bueno, hasta el día de hoy se dan las notas en papel para que quede siempre por escrito y luego eso se archiva. Pero había una iniciativa de mandar las notas por SMS a los padres. Entonces, claro, sí, para que un niño no diga, ¿dónde están las notas? Dice, no, es que aún no me las han dado en el colegio o se me han perdido. Entonces ya directamente el padre ya sabía... Ya sabe la nota que... Sabe directamente, claro, no se puede escapar. Pero bueno, lo importante es que también entra de esa responsabilidad de los padres, incluso como creyentes, que aunque hayan medios en la sociedad y estructuras que ayudan al niño a formarse, no significa que se desentienda y no esté al tanto de cómo va su hijo en el colegio, a qué curso va, porque eso también puede pasar. No saben qué curso va, ni quién es su profesor, su profesora, no sabe, eso no puede ser así. Tiene que haber un seguimiento porque es su padre y como tal, como dijimos la otra vez, más por el hecho de que sea tutor, que es responsable, sobre todo porque es padre y es padre o madre
y quiere lo mejor para sus hijos, por eso tiene que estar al tanto también y en lo que pueda pues ayudar a sus hijos y estar ahí. Si él no puede, pues intentar pedir ayuda a alguien más o dentro del colegio va a decir pues que en el colegio normalmente solo suelen hacer de decir mira, su hijo no, a lo mejor no va bien o sí que va bien, no necesita ayuda o sí que no va correctamente del todo, necesitaría una ayuda fuera del colegio. Lo importante es que como padres se tienen que ocupar de sus hijos. Entonces, en este caso, por ejemplo, volviendo un poco, retomando lo que estamos diciendo, es que sí que le deben obediencia a los niños y los menores, incluso mayores de edad, a sus padres, pero sobre todo cuando son menores, y esto es un problema que se vive en todas las casas, que es, sobre todo en la adolescencia, que todavía, que es cuando pues, la persona pues, empieza a experimentar y siente ese sentido de querer ser más independiente, de hacer las cosas que él quiere. Entonces, se viven muchos roces dentro de casa, a veces conflictos, ¿no? De que el joven le pide la vida de hacer de todo y salir y hacer todas las cosas, y claro, el padre, tanto como tutor, porque sabe que no puede estar por ahí, si su hijo hace alguna cosa, el responsable es el padre, y luego como padre también, tampoco puede dejar, según su conciencia y sus ideales o su creencia, no puede dejar a su hijo a que haga lo que quiera. Luego ya cuando uno es mayor de edad, pues tiene esa libertad de elegir, pues bueno, si quiere vivir solo con sus padres o se quiere casar, etcétera. Entonces aquí también podríamos hablar del tema del matrimonio, pero bueno, lo podemos citar luego más adelante, que a veces suele pasar de que hay intromisiones, a veces entre los padres de cómo... ¿Cómo se llama? Sí, qué vías tiene que tomar, Vale. qué camino seguir. Sí, justamente. Sobre este punto también hay un tema muy recurrente, como acaba de decir, que es del matrimonio. Sí, es cierto que según el Islam, los padres pueden obligar a sus hijos, y especialmente sus hijas, a casarse con quien ellos quieran. Antes de contestar, o sea, antes de seguir con este tema, recuerdo a nuestros queridos telespectadores que nos pueden llamar a nuestro teléfono para plantear o hacer sus consultas al 91-659-1354. También nos pueden escribir a nuestro correo citaconelsheikh@cordobainternacional.tv. Sheikh Mansour. Pues la verdad sí, esto es una, como se suele decir, es una falacia, una mentira que hay sobre el Islam, sobre la religión del Islam, de que el Islam como que le ha dado o ha otorgado el permiso a los padres para que obliguen a sus hijos y sobre todo a veces sus hijas, según cómo se piensa más, las hijas a que se casen con los que los padres quieran, y eso no es así, no tiene ningún fundamento. ¿Qué es lo que pasa? Hay que decir una cosa, primero, que los musulmanes son personas como el resto de las personas, como que hay cristianos, ateos, judíos, como todos, y todos tenemos errores y todos tenemos a veces formas de mala práctica, incluso de las cosas que nosotros decimos que seguimos y que creemos, pues se dan fallos. El problema es cuando no se tratan de que uno ha cometido un error o que comete errores, sino que tiene que ver cuando, por ejemplo, hablando de este tema, de cuando uno, porque puede darse, ¿no? Que a lo mejor hay en lo que se llaman los matrimonios forzados, de que nos llega una noticia de que dicen un padre ha forzado a su hija menor o a su hija ya mayor de edad a casarse con tal o no sé cuántos, y se van ahí como líos y se compinchan pues para arreglar matrimonios y todo eso. Y eso hay que decir que eso no tiene nada que ver con el Islam. Es decir, son prácticas que no son correctas, incluso no se puede decir ni que sean correctas, que no tienen nada que ver en este sentido con el Islam. Y podemos citar ahí, por ejemplo, dos hadices que existen, que nos han llegado, por poner un ejemplo. Nos ha llegado un hadith donde se nos dice que en una ocasión una mujer, un padre quería obligar
a su hija a casarse con un hombre. Entonces le dijo, no, papá, tú no puedes obligarme, voy a ir al profeta Mohammed, la paz con él, voy a ir a él y voy a protestar y me voy a quejar. Entonces fue esta mujer con su padre, la hija y el padre fueron al profeta y les dijo, mira, mi padre quiere obligarme a que me case con esta persona. Entonces el profeta dijo que el hombre no podía obligarla, que tú no puedes obligarla a casarse con quien ella no quiere. Entonces la mujer dijo una cosa que es muy importante, dijo, yo esto ya lo sabía, pero quise traer a mi padre para que así todo el mundo supiese que nosotras las mujeres tenemos ese derecho de elegir con quién nos queremos casar. Entonces, por desgracia, se ha dado mucho, sobre todo, como he dicho, por cosas que existen, pero que no tienen, aunque pasen en países de tradición musulmana, que a lo mejor puede pasar en otros países que no son de tradición musulmana, porque hay muchos pueblos. El problema es cómo sí que se da a veces en pueblos de tradición musulmana y luego un papel que ha tenido el istishraq, que es el orientalismo. Si se da algún caso de estos, enseguida lo que quieren es sacarlo por los medios de comunicación y darle mucha voz y mucho bombo para decir, fíjense ustedes cómo hacen los musulmanes con sus hijas, que las casan, incluso en otro sitio que las venden por ovejas. A cambio de ovejas o camellos. Sí, vamos, una cosa que no tiene absolutamente nada que ver con el Islam, por desgracia. En absoluto. Y luego hay otro hadith que se nos cuenta que un hombre y una mujer, unos compañeros del profeta, sahaba, se divorciaron por tercera vez, entonces ya pues, según el derecho islámico no podían volver a casarse. Bueno, no, perdón, esta es otra historia. Se divorciaron y este hombre, el marido que ya había divorciado a su mujer, vino al profeta y le preguntó, dice, intercede por mí y ves a hablar con ella, con mi exmujer, para hablar con ella y que así volvamos juntos otra vez. Entonces el profeta fue a esta mujer y le dijo, mira, vuelve con... Dice, ha venido a mí esta persona a hablarme y tal. Le comentó un poco cómo habían hablado y le dijo, vuelve con él. Le dijo, vuelve con él para que estéis juntos otra vez. Entonces esta mujer le hizo una pregunta muy importante y bonita. Le dijo, ¿es una orden tuya o es como una petición que me haces? Y le dijo, no es una orden, es una petición mía. Entonces le dijo, si es una petición, la verdad es que no quiero volver con esa persona. Entonces, incluso podíamos hablar, que no vendría mal, un hadith muy importante que tiene que ver con este tema y con otros. Cuando otra sahabía, una de las compañeras del profeta, de la primera generación, viene a pedirle consejo al profeta porque tiene 3 pretendientes, 3 personas que le han pedido la mano. Entonces le pregunta al profeta, hay 3 hombres que me quieren, que me han pedido la mano, entonces te vengo a pedir consejo. Entonces le dice, ¿quiénes son? Dice, son este y este, dice 3 personas. Entonces el profeta, cuando sabe quiénes son, le dice, mira, el primero es una persona muy pobre, tiene muy pocos recursos. Si tú quieres casarte con él, pues tienes que saber que es muy pobre y a lo mejor lo vas a pasar mal. Y esto es importante aclararlo, no le estaba advirtiendo de que es malo ser pobre o que está mal, porque el profeta ya era pobre en sí mismo, sí. Era de los que más pobres eran en la Meca, sino porque la mujer, porque el Islam es realista, le dice, mira, es una persona muy pobre y a lo mejor el casarte con él te va a llevar una vida dura si tú estás preparada para llevar esa vida o no. Y luego el segundo, esto es muy importante que lo sepan todos los que nos están viendo, porque el profeta le dice, el segundo, dice una expresión árabe como que tiene el brazo muy ligero. Está diciendo que es una persona que es violenta y que suele pegar. Entonces, esto es muy importante porque el profeta le desaconseja, le dice, ten cuidado, porque a esta persona se le va la mano. Sí. Entonces, esto yo creo que es bastante elocuente de cómo el propio profeta le está diciendo, ten cuidado, esta persona se le puede ir la mano y agredirte. Entonces, no le desaconseja que lo haga. Y luego le aconseja, hay un tercero, le dice, por mí, esta tercera persona es mejor para ti.
Entonces, bueno, hay otros textos más de los hadices y muchas historias más que nos enseñan de que la mujer, tanto el hombre tiene la libertad de elegir con qué mujer se quiere casar y la mujer también, por supuesto, tiene la elección, tiene el derecho de elegir con qué hombre se quiere casar. Entonces, lo que se mete a veces, por desgracia, por el medio son cosas que tienen que ver con, a veces no más que con costumbres o con ritos, tiene que ver con sociedades y a lo mejor rivalidades que hay familiares o raciales o a veces de pueblos. Y eso es una cosa que como musulmanes eso se tiene que erradicar. Porque no puede ser, por ejemplo, que alguien diga, vamos a poner ejemplos porque hay que poner ejemplos al final reales, que diga, por ejemplo, una familia que sea de origen marroquí y una chica de la familia dice, mira, yo me quiero casar con un chico musulmán turco. Y la familia lo vea mal porque suele pasar, esto hay que decirlo, suele pasar decir, y a veces de países más cercanos a Marruecos, no tan lejos, pero bueno, incluso vecinos. Sí, Y se da el caso a veces, por desgracia, que esto hay que hablarlo porque a veces se da en familias y hay que, incluso dentro de un mismo país musulmán, que es lo que digo, a veces son parte, como se dice en árabe, parte del jahiliya, cosas que forman parte de... Son pensamientos que no tienen fundamento en el Islam, porque el Islam ha venido a romper todo lo que es racismo, xenofobia y a juntar entre los pueblos, ¿no? Y a veces, por desgracia, se da que en un mismo país, unos que son de una región no tienen mucho afecto por casarse con personas de otra región, que además son vecinos casi, y eso está muy mal. Eso por el Islam está muy mal y lo repudia por completo, no puede ser. Una cosa es que, como nos enseña el Islam, que alguien, por ejemplo, pueda aconsejar a su hijo o a su hija, decir, mira, ten cuidado con esta persona porque me ha llegado dichos de que no tiene mala reputación o que pasa tal cosa, tal como hizo el profeta Sallam cuando la mujer vino a pedirle consejo con quién se iba a casar y le dijo, mira, este puede ser violento, este pues tiene una vida muy pobre, te puede a ti resultar costoso o pesado. Una cosa es aconsejar para el bien y otra cosa es aconsejar sin tener fundamento ninguno, decir, bueno, no, es que esos son no sé cuántos y no... Eso es, se puede decir casi que es antiislámico y va contra los principios del Islam. Y aquí sí que quisiera recalcar, porque se dan bastantes familias a veces, de que o bien rivalidades de familias, incluso dentro de una familia, por una riña que ha habido en el pasado, a lo mejor hace años, se quiere casar un primo, porque en el Islam los primos hermanos se pueden casar, que a lo mejor se hayan roto relaciones entre una familia y a lo mejor alguien se quiera casar con una prima suya o algún primo y no pueda porque hay esas riñas de hace años en la familia. Eso también no es así. Tiene uno que solucionar los problemas y más sobre todo cuando se trata de unir la familia. Sí. Entonces, por desgracia, se dan muchas rivalidades y rencillas entre la gente por cosas que son muy... no tienen ningún tipo de base ni de fundamento y son... Eso que futiles, de que ellos son de aquella región, allí son muy brutos, sí, no sé condicionar el matrimonio de su hijo o su hija, o sea, al nacionalismo o regionalismo. Sí, efectivamente, o el racismo también. De que eso no te cases con eso, que esos son conocidos, que esos son muy brutos, o no son muy tontos, o son muy... Y eso son cosas que se tienen que evitar. No puede ser. Incluso ahí tenemos que citar un hadith muy conocido y que además que es muy importante del profeta, que nos dice una cosa, dice, uno se suele casar con una mujer por tres cosas: por su belleza, por su dinero y por su posición social y por su din, por su religión. Entonces el profeta dice seguidamente, agárrate a su din, a su religión, entonces, y saldrás ganando siempre. Y eso es así, porque aunque aquí es un importante decir que no es que el Islam rechace el otro, no es nada, no significa que una persona cuando se vaya a casar no se fije en la belleza de otra persona, si le atrae algo, o alguien que quiera, por ejemplo, tener un tipo de relación con una familia porque esa familia le gusta y son gente, por ejemplo, que son dinía, que tienen
son buenos cualquier cosa, no, el Islam no corta eso. Lo que sí nos aconseja es hacer a tal din, porque si te casas con alguien porque es muy guapa, porque tiene mucho dinero, o porque es una familia, por ejemplo, de políticos notables o de gente, todo eso se puede desaparecer. Uno es guapo mañana, mañana es feo, o uno tiene dinero, mañana se le va, y un día alguien tiene una posición muy alta en la sociedad y a lo mejor al día siguiente ya no es nadie. Sí. Entonces, el din es algo que nadie te puede quitar. Lo otro te lo pueden quitar rápido, te puede durar mucho. Entonces, no se trata de negar lo otro, sino que es aferrarse a lo que es importante, que son los principios y la fe de una persona, porque eso es además lo que ayuda a la pareja en el día a día a afrontar los problemas. A veces ahí uno tiene muchos problemas y por muy guapo que sea, por mucho dinero que tenga y por muy esto que sea, si no tiene valores, si tiene fuerza, si tiene personalidad, claro, todo eso no le va a servir. No tiene base. Efectivamente. Muy bien, Sheikh Mansour. Otra pregunta que podemos realizar en este sentido, o sea, de los padres, es sobre otros familiares que están a nuestro cargo o personas que ejercen como tutores de niños. Por ejemplo, ¿los tutores deben recibir la misma obediencia que los padres o existe alguna diferencia? Bien, pues en este caso se tiene que decir que, bueno, los padres, como hemos dicho antes, a la vez son tutores de los niños y tienen que, hasta que llegan a la mayoría de edad, son responsables de ellos. Y en este caso puede pasar que hayan niños que bien o son huérfanos o les ha pasado, por ejemplo, tenían sus padres o a lo mejor sus padres o alguno de los padres que estaba con ellos ha muerto por alguna cosa, sí, y un familiar u otras personas han tenido que hacer cargo de ellos. Entonces, por ejemplo, si ponemos el ejemplo que un niño está en una familia, mueren sus padres por un accidente de tráfico, una cosa, y pasa ese niño a estar bajo la tutoría de un familiar, el niño gana porque sigue alguien ocupándose de él y a la vez es alguien de la familia cercano a él. Pero puede darse el caso que como el que hemos dicho, que un niño esté en una familia y sus padres pues ocurra alguna cosa y ya no estén y se tengan que hacer cargo unos tutores que no son, por ejemplo, de la familia. Entonces los niños, los menores de edad, sí que le deben respeto y obediencia a estos tutores porque, como hemos dicho antes, son responsables ante el Estado, no pueden, y como tales tienen que obedecerle. Además, incluso nos podemos fijar si es importante el tema de la tutoría, de que incluso por la ley, si uno tiene una cierta ideología o una creencia, si tiene menores a su cargo, él puede elegir, por ejemplo, alguien que se encargue de un niño y es un cristiano. Por la ley, la ley la ampara para que él eduque a ese niño como cristiano. Sí. O la religión que él quiera o no educarle en ninguna religión. Entonces, tiene ese derecho por el Estado. Entonces, claro, aquí estamos hablando ahora ya desde una obediencia, a lo mejor desde este punto dini, religioso, por el Islam, que uno, por ejemplo, ya empieza a ser maduro, cuando ya tiene bueno, la edad mental cambia de una persona a otra, pero ya cuando uno empieza a ser consciente de que es adulto y que ya sus acciones tienen consecuencias, pues ya a lo mejor, según las personas, a lo mejor ya desde muy temprano, si se le enseña que es musulmán y que tiene unos deberes, ya se le debe enseñar de que no solo tiene que obedecer porque es el tutor, que está bajo unos tutores que cuidan de él, sino que además les tiene que respetar y les tiene que obedecer. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, no es lo mismo que uno se críe con su familia, sus padres, que con alguien, por ejemplo, que no es un tutor. Y a veces se dan problemas, por ejemplo, en lo que se llaman familias de acogida, sí, que eso hay mucho, que es que unas personas presentan unos papeles para recibir un niño durante un tiempo, cargo, sí, si se hacen cargo de un niño durante un tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces sí que se dan muchos problemas de adaptación, que el niño a lo mejor tiene un pasado porque lo han dejado o ha sido huérfano, sí, o viene de una casa desestructurada donde ha habido problemas, por ejemplo, de drogas y de
padres que han metido en la cárcel y lo ha tenido que coger el Estado para luego darlo a acogida. Bueno, entonces ya nos encontramos a lo mejor con niños que tienen un pasado bastante duro y claro, cuando entra a una casa le cuesta adaptarse y meterse y admitir de que hay unas personas que cuidan de él y que además les debe obedecer porque ellos son responsables, que al final es lo mismo. Ese niño que tú acoges se supone que tú te vas a hacer responsable de él y de todo lo que puede hacer. Entonces, sus necesidades también. claro, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a veces eran conflictos bastante gordos. Porque claro, ya, a lo mejor en niños pequeños no, porque claro, todavía no llega esa adolescencia que empieza uno a querer ser más Formarse, yo y sí. ser más independiente. Pero sí, por ejemplo, cuando ya son niños que empiezan la adolescencia es muy complicado a lo mejor encontrarles una familia de acogida porque hay mucho conflicto. Ya no les cae bien, no se siente a gusto porque ya viene de, a lo mejor de otra casa donde la pasa mal. Bueno, entonces, claro, no va a existir nunca lo que es el afecto hacia los padres de un niño, como por ejemplo es un niño que se vea metido en esa coyuntura de que pasa a un sitio que no conoce a nadie, Sí. de que a lo mejor no les cae bien y siente que no está bien en esa casa. Entonces, bueno, la obediencia también en muchos casos va acompañada pues a lo mejor del cariño que tiene pues los hijos por los padres y los padres por los hijos. Entonces, sobre todo, lo mínimo que pide el Islam a las personas que están bajo la tutoría de otros es, sobre todo, respeto. Respeto y obediencia en el sentido de que cuando empiezan a madurar, que empiecen a ser conscientes de que ellos tienen que obedecer a esas personas porque son sus tutores y cuidan de ellas. Sí. Muy bien, Sheikh Mansour. Vamos a ir a una pausa y luego volvemos con nuestro tema. Queridos telespectadores, vamos a ir a una pausa muy pequeñita y vamos a volver enseguida. Les recuerdo que justo después de la pausa nos pueden llamar a nuestro teléfono 916591354 para consultas. También nos pueden enviar sus correos o consultas a nuestro mail citaconelsheikh@cordobainternacional.tv. No se vayan, ahora volvemos. Queridos telespectadores, estamos ya de vuelta cuando son las 4:36 hora española. Les recuerdo que nos pueden llamar a nuestro teléfono 916591354 o también enviar sus preguntas o consultas a nuestro correo citaconelsheikh@cordobainternacional.com. Sheikh Mansour, como ya como se sabe, nuestro programa es de dos bloques. El primer bloque ya es lo que acabamos de terminar. El segundo bloque consiste en contestar a las preguntas de nuestros telespectadores. Vamos con la primera pregunta, que dice: Assalamu alaikum wa rahmatullah. Tengo una pregunta relacionada con el wudú o la ablución. Yo vivo al lado de la playa. A veces doy un paseo por la orilla de la playa y hago la ablución con agua del mar. ¿Es preferible hacer la ablución con el agua de mi casa, el agua normal, o con el agua de la playa? Bien, es una pregunta curiosa. Sí, la verdad es que sí. Sí, primero decir que para que puede que haya gente que no lo sepa, que cuando uno va a hacer la ablución, que es el lavado que se hace normalmente que es un requisito para poder hacer la oración musulmana, salah, en este caso se puede hacer con el agua, vamos a decir, bueno, normal, de la lluvia que hay en los ríos o en algún estanque que se está acumulando el agua. Y también es lícito, es halal, se puede utilizar el agua del mar para hacer la ablución. Incluso también se puede dar el caso que incluso podemos responder, es decir, si esta persona que vive al lado de la playa hace la ablución con el agua de la playa, no tiene por qué
no es que sea mejor la una y la otra, no ha venido este Afdalian, Matiz, sí. este matiz de como que es mejor un otro no ha venido. Siempre tiene que haber unas condiciones de que no se mezcle con olores o que tenga un sabor extraño y que además por los hadices está permitido utilizar el agua de la playa, el agua del mar para hacer la ablución. Entonces no es mejor ni una ni otra, los dos son lícitos. Pero sí que, por ejemplo, se puede dar que alguien esté de viaje o esté en algún sitio, por ejemplo, poner un ejemplo que puede ser, que alguien esté en una isla o en algún sitio donde escasea mucho el agua de beber, donde ahí, por ejemplo, es casi, no vamos a decir obligatorio, como que es wajib, pero sí que es más recomendable utilizar el agua, porque además es lógico, utilizar el agua del mar para hacer la ablución que agua potable que uno tiene, que tiene que beber para mantenerse vivo, porque puede pasar que haya un naufragio o alguna cosa, alguien en un sitio, no sabe dónde está y a lo mejor encontrar agua resulta difícil. Sí. Incluso puede darse, esto también es bonito citarlo porque tiene que ver con los animales. Incluso habían los alfaquíes, el fuqaha, los juristas del Islam, hablan de que si uno va de viaje hacia un lugar y lleva un animal consigo, por ejemplo un burro o un caballo, y tiene agua, incluso le dicen, porque es posible hacerlo, a lo mejor esto la gente no lo sabe, la sunna, o lo que más practicaba el profeta Muhammad sallam, cuando hacía la ablución era hacer 3 veces cada miembro, las manos, los antebrazos, el rostro, etc. Pero también nos han llegado hadices que a veces lo hacía 2 veces cada miembro, a veces incluso una vez. Entonces, pero el muwadaba, que es lo que más se conoce que hizo, es que hizo 3 veces la ablución cada miembro. Entonces nos dicen, por ejemplo, que cuando alguien va con un animal de viaje y tiene agua potable, que no gaste mucho agua, que incluso lo haga una vez para así tener agua para el animal y para él también. O sea que entonces el Islam siempre mira mucho y eso es muy importante citarlo, de que incluso las cosas que son tan importantes como es el salá y la ablución, que es un requisito para hacer salá, incluso ahí el Islam, porque además es lógico y es humano, por eso mira de decir, bueno, incluso aunque tuvieses agua solo para beber tú, porque estás en un sitio que no hay agua y la tienes en una botella, incluso ahí los sabios te dicen, no, tienes que hacer el tayammum, porque al utilizar el agua para hacer la ablución, ese agua a lo mejor te puede servir para estar un día y medio, 2, vivo. O salvarte la vida. Salvarte la vida. A lo mejor no sabes tú cuándo vas a encontrar agua. Entonces, hay casos, siempre cuando vamos al derecho islámico, y es una cosa que hacemos aquí, cuando es algo normal, digamos, común o algo general o genérico, damos una respuesta general, pero luego siempre hay muchas respuestas porque las circunstancias de las personas pueden cambiar de una manera muy importante. Entonces, por eso es muy conocido la regla que dice al fatwa tatagayyar bitagayyur az-zaman wal makan, que la fatwa cambia por su marco espacio-temporal. Entonces, lo que le dices a uno en un sitio no sirve siempre para otro, porque la misma legislación islámica, la misma sharia te lo exige, de que no es lo mismo para uno en un sitio que otro para otro. Entonces, para concluir aquí, no es que sea mejor el agua normal, porque a veces hay aguas, esto es gracioso, pero bueno, no lo es, porque a veces hay aguas que salen del grifo que son peores que las que uno tiene a lo mejor en la playa, en otro. Entonces, no es que sea una normal o otra mejor, en este caso no hay mejor ni peor, está esa licitud de que puede usar el agua de la playa, el agua del mar o el agua de su casa, la que tenga. Muy bien, muy bien. Vamos con la segunda pregunta. Dice, buenas tardes, tengo una cuestión dirigida al Sheikh Mota. ¿Cuál es la diferencia entre el cielo de los cristianos y el cielo de los musulmanes? Sí se puede llamar así. Muchas gracias. Bueno, pues esta es otra pregunta también muy profunda, ¿no? Porque sí, bueno, se puede decir en principio que tanto musulmanes como cristianos, aunque también dentro del cristianismo hay muchas tendencias religiosas, pues todos creen en la muerte y creen en la resurrección y luego creen en que habrá otra vida.
Y luego también dentro del cristianismo hay algunas tendencias que piensan, porque esta persona, como ha hablado del cielo, que bueno, esto vamos a hablar luego, Sí. hay tendencias, por ejemplo, dentro del cristianismo que piensan que habrá el día del juicio, pero luego el lugar donde la gente va a vivir es la tierra. Es la propia tierra que Dios va, digamos, a arreglar, entre comillas, la va a reformar y la gente va a vivir en la tierra. Y eso a veces nos reparten por la calle folletos, alguna cosa de otras confesiones cristianas y lo vemos que nos cuentan de que va a ser la vida después de la muerte, la resurrección va a ser, digamos que la vida eterna va a ser en la tierra otra vez, pero con otra forma de vida. Y en el Islam, lo que tiene en común este caso con el cristianismo es que habrá otra vida y que claro, aquí ya no es, nosotros en el Islam no le llamamos un cielo, existe lo que se llama el Jannah, que se puede traducir se suele traducir por el paraíso. Y que a diferencia, aquí sí podemos decir que a diferencia de lo que hay en el cristianismo en el Islam, es que en el Islam, si en el cristianismo se dan muy pocos detalles de lo que es el Jannah, por así decir, la otra vida, el cielo y cómo va a ser la vida, Sí. después de la muerte, la vida eterna, en el Islam sí que existen infinidad, existen muchos decenas de textos, por no decir cientos, muchas decenas de textos, sobre todo tanto a leyes del Corán como el Hadith, sobre todo, que nos hablan de qué va a haber en ese Jannah, en ese paraíso donde es la vida eterna. Y bueno, para resumir un poco, porque podríamos hablar mucho de esto, bueno, diferenciar eso, de que en el cristianismo no hay, porque lo conozco, prácticamente no hay detalles, no hay prácticamente nada de que nos expliquen qué es el cielo, qué hay exactamente allí o qué es... Se hablan de algunas cosas, pero son muy pocas. Y a veces no se tienen muy claras. Pero, por ejemplo, en el Islam sí que está muy detallado de qué es lo todo. Entonces, para hacer un resumen de lo que es el Jannah, o el paraíso, la otra vida en el Islam, la vida eterna es, como viene en un hadith, se puede decir que primero en el paraíso van a haber cosas que ya disfrutábamos en este mundo, y que además cuando la gente que entra en el paraíso va a reconocerlas, va a decir, esto son cosas que teníamos también en el mundo y también las tenemos aquí. Luego van a haber cosas, este es otro segundo punto, que son cosas que, esto también es un don, es un regalo de Dios, de Allah, que es que le va a dar a la gente aquello que a cada persona le apetece. Es decir, aquello que le venga a ella y se imagine, lo va a tener junto con ella. Y luego, el tercer punto, que es también el más... bueno, el segundo punto, hay un hadith del profeta donde dice, en el paraíso hay lo que ningún ojo de ningún ser humano ha visto, lo que ningún oído ha escuchado y lo que ningún corazón de la persona se puede imaginar que es lo que hay allí. Es decir, que Allah todavía incluso reserva cosas y tiene, digamos, dones reservados a los creyentes que incluso ni la persona se puede imaginar qué es lo que va a encontrarse allí. No podemos tampoco calificarlo porque que no sabemos lo que es, pero que va a ser hermoso y que va a ser algo gratificante para la gente, lo va a ser mucho, porque dice que es inimaginable lo que hay allí. Sí. Y el tercer punto es, que es el más hermoso y más grande, que es, como viene un hadith muy bonito que dice que cuando la gente del paraíso ya esté dentro, Dios, Allah, Azza wa Jalla, aparecerá, os oirá su voz y dirá, ¿tenéis todo lo que queríais? Y la gente dirá, sí. Y Dios volverá a decir, ¿queréis que os dé otra cosa mejor de lo que tenéis hasta ahora? Y la gente dirá otra vez, bueno, ¿qué nos puedes dar de más aún que todo lo que tenemos? Entonces se dice en el hadith, yukshaful hijab, se quitará como un velo, una cosa que impide ver a los creyentes y, como dice el hadith, todo el mundo verá el rostro de Allah, el rostro de Dios. Y dice el hadith, dice un dicho del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dice, y no tendrán nada mejor en el Jannah, en el paraíso, que ver el rostro de Allah.
Entonces, bueno, esto es un poco por resumir, que es un tema muy profundo. Muy bien, Sheikh Mansour. Me han comunicado nuestros compañeros de en control que una hermana ha llamado pero no ha querido entrar en directo y pregunta sobre una pregunta relacionada con la primera pregunta y es sobre la ablución. Entonces ella pregunta sobre el masah al al-khuffayn, o sea, pasar la mano por encima de los zapatos. O sea, ¿qué es cuál es la opinión del Islam? Bien, bueno, para traducirlo es lo que ha preguntado esta hermana es lo que se suele explicar como, bueno, vamos a explicarlo bien. Hay una opción que tiene el musulmán, que es que cuando hace la ablución, vestirse, vamos a decir, como unos calcetines, algo que le cubra el pie, y si pierde la ablución, porque hay cosas que hacen perder la ablución, como ir a orinar o entrar al servicio o tener gases, por ejemplo, o otra cosa más, cuando va a renovar la ablución, tiene el permiso de que lo último, que es lavarse los pies, en vez de lavarse los pies, si esto es el pie, es pasarse la mano húmeda Sí. por encima de lo que cubre el pie, lo que es el empalme Sí. del pie. Entonces, de los requisitos que se dan para que eso se pueda dar, el masah al-khuffayn, eso es lo que cubre el pie, ya lo explicaremos esto del khuffayn, es que tiene que cubrir el tobillo. Tienen que ser calcetines u otra cosa que cubra que llegue hasta el tobillo del pie. Para que se pueda hacer sí, pasar la mano húmeda por encima del pie. Luego, lo que sí que hay es una divergencia entre los sabios de hace siglos. El Hufein podemos decir que es como un tipo no zapato, pero sí un tipo de calcetín que servía de piel dura, que servía como una forma de pantuflas, si se quiere decir, que cubrían el tobillo y eran como una especie de zapato para poder andar, se podía andar con ellos. También nos han venido hadices, hablan los hadices de el Hufein, de estos como estas pantuflas que cubren el tobillo, son de piel, y también nos han llegado unos hadices sobre el jawarib, que son calcetines, sobre todo por calcetines. Entonces hay una divergencia entre los sabios que es sobre, claro, el Hufein, no hay divergencia de que si es algo de piel, que se puede pasar la mano, etcétera, sí que se puede hacer. Y luego está si se pueden utilizar, otra cosa no es el Hufein, por ejemplo, los calcetines que utilizamos hoy día, que no son de piel y que, como es natural porque son de hilo, están hilados, pues a lo mejor el agua cala, traspasa el calcetín y toca la piel. Entonces hay divergencia entre los sabios si se puede hacer con eso o no. Yo ahí personalmente sí que veo que se puede hacer, porque si bien es cierto que no sabemos cómo eran los calcetines de la época cuando hablaba del profeta Salán, cuando nos llegan los hadices, también los calcetines no deja de ser algo que cubre el pie. Yo personalmente lo que veo es que mientras sean calcetines que cubran hasta el tobillo y luego se pase con la mano húmeda, porque además no se trata de echar agua sobre el calcetín, es pasar con la mano húmeda, que lo que hace es humedecer el calcetín tal cual, incluso no llega. Entonces yo ahí pienso nada más porque no olvidemos que esto es, como llaman los sabios, es un rukhsa, es una licencia, que además es un poco para facilitar las cosas. Entonces, si ponemos más condiciones de las que son para el tema de los calcetines, al final algo que es un rukhsa, que es un poco para facilitar algo, lo estamos complicando de más. Entonces, además, el Islam siempre busca que se faciliten las cosas siempre que hayan dentro de unas condiciones, etc. Entonces, como he dicho, hay diferencia entre los sabios, ahí dicen unos que no, que tienen que ser como esas pantuflas de piel que no pasa para nada el agua ni es de hilo, sino que es piel, que no es impermeable. O hay otros sabios que dicen, vale, también estas pantuflas de piel se puede hacer porque hay hadices, y también con los calcetines. Entonces yo personalmente veo que sí, que se puede hacer, que está permitido, porque es
simplemente humedecer. Vale. Sheikh Mansour, una pregunta relacionada con una consulta relacionada también con este asunto del mes. ¿Cuánto puede durar? ¿Se puede hacer siempre, todos los días este mes o cómo es? Pues aquí hay un hadith del profeta Muhammad sallam que dice que es un hadith sahih, fidedigno, que es que uno se pone, cuando uno se pone, hace la ablución e introduce, se pone estos calcetines o estas como pantuflas de piel, Sí. en el momento que se lo pone, esto es importante decirlo, en el momento que se lo pone, dice el hadith que para el que está en un sitio sin moverse dura un día y para el viajero son 3 días. Entonces, si uno está de viaje, tiene la licencia, rukhsa, de llevar estos jufein, estas pantuflas o calcetines 3 días y puede hacer, siempre que vaya a hacer la ablución, Sí. pasar la mano húmeda por el pie. Lo que es importante explicar aquí es que para que eso sea lícito, digamos, para que sea permitido, Viable, sí. es que haga la ablución y antes de que uno la pierda, se los calce. No sirve hacer la ablución, luego se pierde la ablución y luego se calzan los calcetines. Tiene que ser, como dice el hadith, a la tahara. Sí. Tiene que estar purificada una persona con la ablución y se los viste, y luego aunque lo pierda, cuando vaya a renovar la ablución, Sí. puede pasar la mano húmeda por los pies. Muy bien, Sheikh Mansour. Vamos con la tercera pregunta, bueno, una pregunta que es la última, porque son las 5 menos 5 y casi nos quedan solamente 5 minutos para acabar el programa. Dice, Assalamu alaikum, hermanos del programa. Quisiera plantear la siguiente pregunta. Cuando salgo de mi casa para ir a mi trabajo, me encuentro siempre con una persona que me pide algo de dinero. Yo, si llevo algo, le suelo dar. Mi pregunta es, ¿estoy obligada a dar a una persona que me pide ayuda de dinero siempre o hay algún límite? Sí, pues bueno, se ve que es una mujer, nos ha Sí, dicho que es una hermana. obliga, sí. Pues, hombre, lo que siempre enseña el Islam es que cuando alguien te pide ayuda, aunque sea con muy poco, ayudarle, ¿no? Aunque sea como dice el profeta Muhammad sallam en un hadith, la pasa con él, ittaqun nar walau bishaqqi tamra. Sí, Dice, guardaos del fuego del infierno, aunque sea dando como limosna un trozo de un dátil, o sea, sí. nada, un trocito. Porque ese trocito que a lo mejor lo vemos nosotros como que no tiene valor nada, es alguien puede ir cogiendo pequeños trocitos o pequeñas limosnas de la gente y luego tener suficiente para comer. Todo lo importante es, como dicen algunos sabios, porque, por ejemplo, en este hadith que acabo de citar, que dice, guardaos, nos está diciendo el profeta, es como si nos estuviera diciendo, dar una limosna, aunque sea algo muy pequeño, es una gran recompensa que te puede liberar de un castigo que tú, Que te- por consecuencia de una obra mala que has hecho tú. sí. Entonces, aunque sea una limosna poca, de eso tiene mucha recompensa para Allah. Y Allah, Dios se la da a la persona, Allah Azza wa Jal. Entonces, y sobre todo porque, aunque sea poco, para que la persona vaya tomando el hábito de ayudar a los demás, de que no, por decir, no, es que solo tengo 10 céntimos, no le voy a dar 10 céntimos, le va a dar... Es que 10 céntimos aquí, 10 céntimos allá, puede hacer mucho dinero, y los bancos saben muy bien el poquito de El aquí, poquito, poquito allá, sí. hacen millones de euros. Entonces, no es que no estamos obligados a ayudar siempre a alguien, porque sí que puede pasar que hay gente que es aprovechada y aunque está mal, o hay gente a lo mejor que no está mal, se hace pasar porque está mal y a lo mejor Realmente. se aprovecha de alguien que tiene buen corazón y es buena persona y le está sacando siempre dinero. Entonces, tampoco el Islam no trata a la gente, el Islam no quiere que la gente sea tonta. La gente es buena y ayuda a los demás, pero tampoco se deja pisar por los demás. Entonces, sí que nos insta el Islam a que ayudemos en lo posible, pero tampoco estamos obligados siempre a dar, siempre a dar. Ya eso es una virtud que está en la persona y que puede desarrollar o puede ayudar
incluso ahí, como dice el hadith, si uno pudiese por el niyya, por la intención, a lo mejor De dar. podría ayudar a todo el mundo que quisiera si tuviese el dinero, pero bueno, no estamos obligados a ayudar siempre a la misma persona. Podemos decir, Vale. mira, yo te ayudo. Vale, Sheikh Mansour, tenemos una pregunta que no en directo. Vale. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Buenas tardes. Buenas tardes. Primero, enhorabuena por el programa. Muchas gracias. Y bueno, y deciros una preguntita. Perdona, ¿cómo se llama, hermana? Sí, Leila. Leila, ¿de dónde nos está llamando? Pues desde Barcelona. Muy bien. El Sheikh está escuchando. ¿Le puedes hacer su pregunta? De acuerdo. Salam alaikum, Sheikh Mansour. Alaikum salam wa rahmatullah. Bueno, pues mi pregunta es la siguiente. Yo el zakat lo puedo pagar en varias fracciones, es decir, una en un periodo determinado y otra en otro periodo. Estamos hablando del zakat del dinero. Sí, sí, sí. Bueno, lo suyo es que cuando llega a lo que se llama el nisab, que es el límite a partir del cual uno está obligado a sacar el zakat, el azaque, Sí. en ese momento, y si se dan las condiciones, pues se tiene que sacar. Vale. Pero si no se dan las condiciones, no hay que sacarlo, porque el Islam no exige a una persona más por encima de sus posibilidades. Entonces, si se dan las condiciones que te obligan a sacar el zakat, se saca, y si no hay, pues no se tiene que sacar. Una cosa es que a lo mejor, como estamos hablando ahora mismo, es que alguien quiere ayudar, pues a lo mejor ha tomado la costumbre cada mes da algo a una mezquita o da algo a alguien que conoce que es pobre y necesita. Pero el zakat, si se dan las condiciones para sacar, que te obligan a sacarlo, se saca, y si no, no hace falta sacarlo. Vale, otra pregunta, Sheikh. Tengo dos preguntas más y acabo. ¿El zakat lo puedo emplear para, por ejemplo, arreglar una mezquita o solucionar un problema de insonorización o arreglarla para que no nos la cierren, por ejemplo? ¿Esto sería lícito o es más bien destinado a personas que carecen de posibilidades y no tengan recursos? Bien, en principio lo que es el zakat del dinero Sí. ya está estipulado por el fiqh, por el derecho islámico, a quién se tiene que repartir. Entonces, por ejemplo, no vale que le demos, bueno, por ejemplo, por decir, mi primo está necesitado, le voy a dar a mi primo. Es mejor que acudir a un imam, a alguien que tiene conocimiento para decirnos a quién le tenemos que dar ese dinero, porque no es una limosna, una sadaqa a quien nosotros podemos dar, es un dinero que es de Allah y lo tenemos que repartir como está en el derecho. Pero en este caso, para responderte brevemente, porque me parece que no hay mucho tiempo. Sí, sí, sí. Sí, vale. Sí, pues se puede. esto entraría, por ejemplo, si me dices, como me estás explicando, que es insonorizar una mezquita Sí. para que no la cierren, como me has explicado ahora mismo, Sí. eso entraría dentro de lo que se llama wafi sabilillah, del zakat, que es por la causa de Allah, que es en este caso pues causas de defender lo que es las cosas propias del din, como mantener mezquitas y todo aquello que ayuda por lo que es la causa del Islam. Entonces sí que podría tomarse zakat para este caso. De acuerdo. Y la última pregunta, Sheikh, si es tan amable, cuando usted ha dicho ahora mismo hemos hablado de la limosna, etcétera, ¿estamos hablando de musulmanes y no musulmanes o estamos hablando solo de hermanos? No, estamos hablando de todo el mundo. De acuerdo, es De que a todo el veces mundo, sí. cabe esa duda y bueno, me gustaría, pues, muy amable entonces, ¿eh? Nada, Muchas nada que lo gracias, acepten, hermana. Muchas gracias, salam alaikum, gracias. Salam wa rahmatullah. Muy bien, Sheikh Mansour. Acabamos nuestro programa con esta llamada, que son las casi 5 minutos. Muchas gracias, Sheikh Mansour, por la explicación, estas aclaraciones. Espero que hayan sido de utilidad a nuestros queridos telespectadores. También le damos las gracias a nuestros telespectadores por habernos seguido, por habernos llamado y enviado sus preguntas o consultas, para que otros hermanos también se beneficien de estas informaciones. Muchas gracias por habernos seguido y les damos una cita con el Sheikh la semana que viene, inshallah. Muchas gracias. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.